muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando. Muchas, muchas gracias. Muy agradecidos. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este encuentro del día de hoy. Y muchísimas gracias a todos por toda esta acogida y créanme que ha sido toda una experiencia de la cual estamos aprendiendo y recogiendo mucha información. El día de hoy el tema es continuar con el tema del miércoles pasado, que fue duelos, pero tal vez la idea de hoy es orientarnos hacia otras áreas donde las pérdidas, y estamos hablando de las pérdidas de pareja, dinero, trabajo, los hijos que se casan, los hijos que se van, incluso la pérdida de la salud. Son momentos de pérdidas que generan una situación que damos en llamar duelos y que a veces se convierten en un evento que no se supera en la vida y que de alguna manera queremos mirar cuál es la visión desde la pedagogía sistémica, desde la mirada sistémica y de las constelaciones. Entonces, pues muy buenas noches, muchísimas gracias. Y quisiéramos, pues no sé si Ricardo tienes algo como para arrancar y hablemos de ese tipo de pérdidas y duelos. Sí. Hola, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y para entrar en materia, quisiera hacer un breve resumen de lo que hicimos en la sesión anterior, y fue mostrar cómo al hablar de duelo, lo primero que viene a la mente es como la pérdida por muerte de algún ser querido y el impacto y la consecuencia. Y dijimos, por ejemplo, que el duelo es un proceso que tiene comienzo y fin. Y yo quisiera acabar de puntualizar algunas cosas que me pasaron por la cabeza cuando hoy estaba pensando en este rato. Y es que existen duelos anticipatorios. Es decir, hay momentos en que en el horizonte uno ya sabe. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad terminal, de alguna manera en el horizonte uno sabe hacia dónde va el tema. Pero, por ejemplo, pensaba que a veces la enfermedad, una minusvalía, irse de la casa, hacer un nuevo emprendimiento, viajar, soltar a los hijos, pasar de la adolescencia a la joven adultez, a la adultez madura y a la adultez, todo eso pide siempre hacer duelos. Y yo pensaba que a veces tenemos que hacerle duelo casi que a nuestra propia historia. Y en nuestra propia historia, a veces el tema de los secretos familiares, el tema de los enojos, el tema de los dolores, incluso de las cosas buenísimas que pasaron en nuestra infancia, en nuestra juventud, todo eso cuando ya pasa, produce también una sensación de nostalgia y de alguna manera uno tiene que despegarse tanto de lo uno como de lo otro. A veces la cosa es mucho más profunda y tiene que ver como con la fragilidad de nuestra historia. Es decir, hay veces que en el tiempo ciertas expresiones intencionales o no intencionales de parte de uno mismo a veces no están cerradas. Voy a poner un ejemplo. Un día Hellinger dijo que en una relación de pareja es sagrado la historia de cada quien, el espacio de cada quien. Y soltó una afirmación que a mí me llamó mucho la atención y dijo si usted tiene un desliz,
ni se le ocurra contárselo a su pareja. Y en ese sentido, la fragilidad de lo que somos como seres humanos a veces está guardada en el misterio y en lo profundo de la historia de cada quien. Y todo esto para decir que a veces es bueno entrar a bucear un poco en la propia historia para poder mirarla de alguna manera asumiéndola. Y eso suena como a sanar. Y los duelos en ese sentido se conectan como una experiencia donde uno se permite sanar. Y cuando digo bucear por la propia historia, es como darse permiso de entender que hay cosas que ya pasaron y pasaron para bien y pasaron para mal, pasaron para hacernos crecer o pasaron para hacernos sufrir. Y en uno y en otro caso, para poder tomar fuerzas y seguir adelante con la vida, esos temas hay que cerrarlos y a esos temas hay que darles la oportunidad de sanarlos. Y en esa línea yo pensaba, y de alguna manera lo nombramos la vez pasada, hay unas realidades que tienen que ver con emociones profundas, tanto positivas como negativas, pero también con daños que hicimos o que nos hicieron. Y, por ejemplo, un abuso necesita de un duelo para poder volver a reconectar con la vida. La pérdida del dinero, la pérdida de una relación, la pérdida de las habilidades y aún de las potencialidades humanas según la edad de las personas, tiene que ver con duelo, tiene que ver con asumirlo de alguna forma para que uno lo mire sin angustia. Y lo que quisiera decir es que hay diferentes intensidades y diferentes en las emociones, pero también hay diferentes tiempos en la duración de esas emociones. Y es un arte de alguna manera aprender a lidiar con eso que tiene que ver mucho con lo profundo de cada quien, donde uno se encuentra con uno mismo y donde uno se mira al espejo y tiene que aprender a aceptarse, a cerrar y a sanar cosas para que le permita a uno hacer conexiones distintas y positivas con otros y en el tiempo perduren. Eh, en fin, eso podría abrir un espacio a que miremos ciertas situaciones que ameritan hacer un duelo. Y se me ocurre que, que el duelo significa que yo me hago responsable, que yo lo asumo y lo asumo con lo que él significa. Y él significa proceso que tiene comienzo y fin y etapas de diferente intensidad emocional y de diferente duración. Y entrado en materia, entonces se me ocurre que podríamos hacer un intento de mirar temas puntuales que ameritan hacer un duelo. Ricardo, cuando tú hablas de esas diferentes intensidades, creo que nos podemos remitir a que, digamos que lo normal de la vida es que uno está en un proceso permanente de cambio y siempre está dejando atrás cosas. Siempre. Pero algunas veces llevamos esas cosas que dejamos atrás tranquilamente y otras no. Lo que yo tengo como experiencia es que entre más temprano en el crecimiento, en la edad de la persona, hayan esas pérdidas que dejaron ese duelo, más difícil es aprender a superarlas. Es decir, creo que la manera de
resolver los asuntos de esas pérdidas y esos cambios. No las llamemos solo pérdidas porque nos quedamos como en la parte negativa, finalmente son cambios. Tienen que ver, por ejemplo, con experiencias de amor interrumpido. En muchas, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando han habido historias de amor interrumpido, el miedo con la pareja es que esa experiencia se repita. Y que cualquier situación que se presente en la pareja entonces es como vista como esa amenaza a que se repita esa experiencia del amor interrumpido. Entonces, como que, el amor interrumpido sabemos que se refiere a una etapa muy temprana de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿sí? Tiene que ver con esa cosa que llamamos apego. Y ahí hay un tema del apego bien interesante. Hay un autor inglés, Bowlby, que habla del apego y habla de 3 tipos de apego, ¿sí? El apego seguro, que es aquel del niño que crece tranquilamente y siente la presencia de sus padres, sobre todo de mamá, y es ese niño que cuando lo llevan la primera vez al jardín y lo dejan allá, ese niño sabe que se va a quedar allí en ese ambiente nuevo, que en cierta forma pues significa un cambio para el entorno del niño, pero que como que él sabe que se va a quedar ahí y mamá regresa. Mamá la deja de ver, pero luego va a regresar. Ese es un apego seguro, es decir, el que es capaz de hacer el niño así. Hay otros apegos, que son los apegos inseguros. Es el niño que hace la pataleta, pues terrible cada vez que lo lleva al jardín y se agarra de la falda de mamá y de la pierna de mamá y no la deja ir y llora todo el día y llora todo el tiempo hasta que vuelve mamá. Este autor Bowlby lo llama el apego inseguro. Y hay otro apego que pareciera un desapego, y es como que el niño que pierde la esperanza de volver a ver a su mamá. Y ese niño se vuelve muy desapegado. Se vuelve autosuficiente. Y es el niño que se madura. Decimos, ay, ese niño como es de maduro, parece un hombrecito ya. Y es un niño muy maduro, muy maduro, entre comillas, que aprende a defenderse solo. Y como que dice, yo no necesito a mamá. Él habla de esos 3 tipos de apego. Y acuerda que el apego tiene que ver, para conectarlo con la pedagogía y con las constelaciones, tiene que ver con la pertenencia. Es decir, lo que más nos duele y lo que más miedo nos produce y lo que más de pronto dolor y rabia nos produce es no pertenecer. Es decir, que nuestro apego no nos dé el resultado que esperamos, que es la seguridad de la pertenencia, la seguridad de hacer parte de. Y creo que después, en cada proceso de cambio, algunos pues son evolutivos y estamos tranquilos ahí, pero algunos son abruptos, algunos son difíciles. A eso es que le llamamos las pérdidas, a los cambios abruptos. Entonces, ahí ese apego que se forma desde allá, desde la relación con mamá, se vuelve y sale, ¿sí? Y nos actualiza. Esto es pues lo que me hace ver esto que dice Ricardo, de esa diferencia y de duelos más profundos o menos profundos, ¿sí? De diferentes intensidades del duelo.
Sí, mira, y yo quisiera como afirmar que me parece bien interesante que hayas tocado el tema del amor interrumpido, porque efectivamente el amor interrumpido tiene todo que ver con la pertenencia y tiene que ver con, en términos de consecuencias, tiene que ver con desequilibrios, pero la persona que ha experimentado un amor interrumpido siempre tiene la tendencia a vivir intensamente la emoción que le produjo el desprendimiento del cordón de su mamá, y eso es el enojo. Entonces, sabemos que los datos para reconocer un amor interrumpido y de alguna manera una historia no cerrada, no sanada, no elaborada, tiene que ver con que el adulto se enoja. Y como lo insinuaba muy bien Guillermo, el adulto que ha tenido una experiencia de amor interrumpido le cobra eso a él mismo, a su pareja y a quienes están muy cerca de él. En ese sentido, uno mira que los apegos, como bien lo has mostrado, son por una parte como un derecho, y eso es como para mí el sentido de pertenencia, el apego sano, el apego al que tengo derecho, a la posibilidad de la conexión con los míos, a pertenecer a mi arbolito. Ese es el apego sano. El apego no sano es el apego que duele. Y la tarea es eso, la tarea es cómo el apego no sano, por ejemplo, a veces nos vuelve consumidores, ¿cómo se llama eso? Consumidores casi que obsesivos, pero también nos hace a veces llenar de cosas lo que emocionalmente no encuentra su lugar. Dicho de otra forma, esta tarde conversamos un poquito con Guillermo y él decía, y de alguna manera uno termina pensando, por ejemplo, en prosperidad, y efectivamente, un apego, un apego sano al que se tiene derecho, más aún al que se disfruta, eso construye. Pero un apego que duele, un apego que enoja, también obstruye a la prosperidad. Y allá está un tema de darse permiso de volver a restaurar, y ese es un objetivo, uno de los objetivos de la precisión del dato que hay atrás de el amor interrumpido. Es cómo se vuelve a reconectar, cuál es la manera como se restaura la relación para que la persona se tranquilice, porque, insisto, eso tiene consecuencias. Y allí, en el fondo, el amor interrumpido es un tema de pertenencia que produce desorden, que requiere, cuando somos adultos, un proceso de restauración. Muy bien. Creo que tenías la idea de empezar a hablar de alguno de los... bueno, están aquí hablando de podemos hablar un poquito más de los 3 tipos de apego. Bueno, es muy sencillo. Dice, hay un apego. Usted no ve la novela. ¿No le estorba a usted? No ve la novela. Sí, pues que te va a pinche. Carmenza, por favor apagas tu micrófono. Con este dato que reveló la JEP, 2.680 integrantes de la fuerza pública que se han sometido voluntariamente a esta producción especial de producto del acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Entonces John Bowlby habla de la relación del niño con la madre. Esa relación, pues, que habla Ricardo ahorita de el momento en que se desconecta el niño de la madre en el momento del parto, ¿sí? En el entorno uterino, el niño está tranquilito, apegado a mamá, dependiente, absolutamente todo resuelto, la temperatura, la comida, no hay frío, no hay nada, ¿sí? Pero cuando nace,
el niño empieza a sufrir. O sea, perdió la tranquilidad y el entorno uterino y sale a un ambiente que es mucho más frío. Ya no tiene la comida resuelta, sino que tiene que ir aprendiendo a esperar. Y cómo se relaciona, él dice una cosa: no conozco nada que se llame un niño sin una mamá. Y no conozco nada que se llame una mamá sin un bebé. Es decir, ellos dos forman una diada, una cosa que son inseparables. Y eso es lo que nosotros sentimos por nuestra mamá. De alguna manera, la mamá suministra todo lo que el niño requiere, ¿cierto? Lo que el bebé requiere. Pero a veces, y estamos hablando de la vida real, a veces la mamá no puede estar, tiene que irse a trabajar, tiene que ir bueno, lo que sea, a hacer otras cosas. Ya mamá no está el 100% del tiempo para ese niño. Pero el niño siente la seguridad de la presencia de mamá, ¿sí? Si de alguna manera la experiencia, como en el caso de los amores, del amor interrumpido de la mamá, es esa experiencia de nacer e irse para una incubadora, o mamá se va y la tienen que operar y la mamá está, entonces queda separada del hijo, o se muere mamá en el parto. Eso da una relación de desapego impresionante, o sea, una sensación de no pertenecer, de no estar completo, de soledad. Y eso pues al niño le da miedo, inseguridad, intranquilidad. Entonces el apego seguro es aquel en que el niño es capaz de, y no es inmediato, es parte del proceso, en que el niño es capaz de tolerar la ausencia de mamá y estar tranquilo durante esa ausencia, porque de alguna manera sabe que mamá va a volver. Ese es el apego seguro. ¿Sí? Es como esa parte. Y eso va a dar lugar a una relación más tranquila en el proceso de crecimiento del niño con sus padres, del niño que luego va creciendo de joven y puede salir y volver, del niño que, o del joven o del adulto que es capaz, por ejemplo, de establecer una relación de pareja tranquila, porque no siente esa ausencia como algo angustiante, sino que es capaz de verla de manera tranquila. Hay otros niños que tienen un apego inseguro. Ese apego inseguro es la absoluta necesidad de tener siempre ahí presente, en tiempo real, a su mamá. Entonces ese niño que llora, que grita, porque mamá se va, así sea, a hacer el mercado, o porque cuando lo dejan en la escuela o en el colegio, arma en la pataleta y llora todo el tiempo y está triste y llora hasta que vuelve. Muchas veces los maestros llaman a la mamá para decirle: no, mira, venga por su niño porque este niño aquí no se ha podido adaptar. Y entonces ese niño no tiene la capacidad de adaptación a los cambios. Es un apego inseguro. Que seguramente después, cuando llegue a ser pareja, será celoso, intranquilo, Controlador. controlador, sí, muy controlador, sí. Ese es otro, pero hay otro niño que uno puede imaginarse una situación de desesperación absoluta y de mamá no va a volver. Entonces ese niño de alguna manera renuncia
a la esperanza. Y entonces dice, yo no necesito que mamá venga. Y yo me las puedo arreglar solo. Y esos son esos niños que nosotros damos, ya lo decía, esos niños que son como adultos, como pequeños adultos. Este es un apego que renunció, y tiene un nombre, a ver si me acuerdo el apego, que renunció a esa expectativa, renunció a la esperanza. ¿Sí? Entonces, el asunto es que él crece, pero crece autosuficiente. El apego ambivalente, dice Lady. Sí. Entonces, ahí ese niño crece autosuficiente. Bueno, hay que leerse y es mucho tiempo y es muy bonito. Lo de Bowlby es muy bonito. El lenguaje de Bowlby es muy sencillo, no es nada complicado. Y lo pueden encontrar también en el internet. Muy bien, por aquí me hacen una pregunta si el padre tiene que ver con eso del apego. Claro que tiene que ver, ¿sí? Porque es que tiene que ver de dos maneras. Uno, con la presencia directa con el hijo y la seguridad que le da, la presencia y la conexión que logra con el hijo, ¿sí? Y eso se siente, y entonces hay padres muy presentes, pero también vamos hasta el otro extremo de los padres ausentes, así sea que estén ahí, pero afectivamente no se dejan sentir. Y lo otro es el padre ausente físicamente también. Y la otra forma en que el padre está presente es en el respaldo que le da a la madre. Es decir, la madre está tranquila con la relación con el padre o la madre está intranquila en la relación con el padre. Todo eso se va a reflejar en la relación con el niño. Bueno. Mira, yo quisiera enfatizar en ese sentido que en términos de orden, la conyugalidad es el telón de fondo de la paternidad. Muy bien. Eso se llama orden. Y voy a decirlo de esta forma. En la cultura actual, y aún en la de nuestros mayores, era muy fuerte el tema de la paternidad. Y hay mucha gente que lee la vida en función de que lo que de verdad es de uno son los hijos. Y detrás de eso, por supuesto que hay muchos valores. Y detrás de eso hay actitudes, posturas, lecturas que son respetables. Y detrás de eso también hay lecturas que hacen pensar que allí falta un tema de orden. Y es en esa línea en que estaba diciendo Guillermo el tema del apego. Es decir, ya sabemos que el amor fundante es la relación con el primer amor de la vida, que es la mamá. Pero otra vez insistimos que, ¿cuál? La que está al lado de papá. En ese sentido, la conyugalidad se vuelve soporte. La conyugalidad es el telón de fondo donde se escribe el tema de la paternidad. Entonces, la prosperidad que brota de ellos mira hacia la fuerza del papá, la abundancia de la mamá, pero la capacidad de vivir una vida con relaciones sanas. Voy a decirlo de esta manera. A veces uno encuentra muchas personas que se empeñan y tienen logros, indudablemente, en ser papás, pero dejan de empeñarse en ser cónyuges. Y eso tiene un impacto en la vida de los hijos. Eso tiene una lectura y, por ejemplo, cuando Guillermo estaba hablando del apego, yo decía, el apego inseguro se transfiere. Y él hizo una presentación de cómo se puede explicar el apego en un niño. Y la transferencia es, pero el apego se transfiere a las relaciones luego que nos volvemos adultos. Y de alguna manera lo que me estaba preguntando es,
¿Cuántas cosas de nosotros están ancladas en apegos inseguros, en apegos no resueltos, en apegos donde de alguna manera uno renuncia, por ejemplo, a merecer? Y por eso cuando uno lleva eso a la relación de pareja, por ejemplo, encuentra que las parejas unidas y las parejas amarradas tienen posturas frente a la separación. Yo insisto, solo las parejas unidas tienen la posibilidad de separarse y las parejas amarradas tienen muchísima más resistencia a separarse, para no hacer la afirmación de que es muy complejo que una pareja amarrada se separe. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las parejas amarradas? Que es muy posible que el tema del apego inseguro esté haciendo su tarea y que de alguna manera sistémicamente ese par de personas no se encontraron gratis. Y entonces, ¿de qué estamos hablando con parejas unidas? Que las parejas unidas tienen la posibilidad de construir y de dejar de construir la relación. Y en ese sentido tienen más posibilidades, primero de separarse y segundo de hacerle un duelo de alguna manera sano a su separación. Yo siempre pienso que de alguna manera separarse tiene que ver con haber resuelto algo. Y cuando con conciencia o sin conciencia las personas tienen una experiencia de haberse liberado de algo, y si lo sienten emocionalmente como una riqueza, como una posibilidad de una nueva oxigenación, en ese sentido la separación simplemente siguió su propio curso y en algún punto hizo que la relación se acabara. Pero esas personas están más capacitadas para hacer el duelo, y para hacer el duelo de, otra vez el tema, de los enojos que acabaron con la relación. Entonces, en ese sentido, miren, en la sesión anterior hablábamos de la importancia del cadáver para hacer la separación, para hacer un buen duelo. Y a veces en términos de pareja hacer un duelo es mucho más difícil porque uno quisiera ver muerto al otro, pero como está vivo, entonces el tema es más complejo. Hellinger dice que hay parejas que necesitan gastarse un tiempo muy largo para consolidar su separación. Y dice que a veces eso es una forma como la gente sufre para después de un largo sufrimiento decir, y ahora después de tanto sufrimiento, por fin nos damos permiso de tomar la decisión. En la práctica es cuando una pareja entra en un proceso de separación, la decisión y la realidad que hace que la decisión se ponga en práctica usualmente tiene intensidades distintas y tiempos largos, Y esa lectura hace que elaborar el duelo a veces sea justamente por eso muy complejo. A veces digo que muchas personas no se deberían casar, pero en mi experiencia muchas más nunca se han debido separar. ¿Por qué? Porque mucha gente que relata las separaciones, por ejemplo, en medio del enojo, de alguna manera reconoce que en un momento determinado la copa se derramó y después, aunque la gente dice no era para tanto o todavía quedaba hacer algo por la relación, sin embargo, la gente que lo hace en un contexto de muchísimo enojo difícilmente da reversa. Dicho en sencillo es, muchas personas que se separaron cuentan que su experiencia de enojo los llevó a una situación extrema en donde casi que sin mucha conciencia, es decir, con la cabeza muy caliente, se tomó una decisión que exigía. Quedamos congelados. Yo tengo bien la señal. ¿Me están escuchando? Yo también. Ok. Sí, aquí te escucho, Ricardo. Ok. Entonces, miren, Sí, señor. estaba diciendo es Yo como... también, todo está bien. Ok. Bueno, ya, apaguen sus, por favor. Gracias por apagar los micrófonos entonces.
estaba diciendo es que a veces, por ejemplo, a una separación de pareja, es mucho más de lo que la gente se imagina, porque no solo se acaba la relación de la pareja, se acaba la relación de las familias de origen. No solo se cortan las conexiones entre ambos, sino que a veces se le cortan las conexiones a los hijos. En ese sentido, el panorama es mucho más amplio a la hora de pensar en hacer un duelo. Voy a decirlo de esta manera. Eh, en pareja, una separación no es solamente un duelo de cada persona por aparte, es un duelo también del sistema familiar de cada quien. Es decir, es una manera de darse la oportunidad de leer, a mí me pasó lo mismo que a quien de mi familia, pero a ti te pasó lo mismo que a quien de tu familia. ¿Y cuál es la posibilidad que yo tengo de disminuir mis enojos contigo, pero de disminuir mis enojos con los tuyos y de seguir respetando que los tuyos, por ejemplo, tus papás, siempre serán los abuelos también de nuestros hijos? Y así como yo tengo clarísimo que mis papás son los abuelos de mis hijos, también en una separación hay que entrar a considerar que a esa parte hay que enrutarla en el sentido de que también los otros abuelos lo son de sus nietos. Es decir, el tema no es tan simple, no es un tema individual, pero sí pide que la persona se dé permiso de mirar su propia historia y de experimentar emociones distintas, emociones intensas, tiempos distintos. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas veces se producen desórdenes justo desde los apegos profundos. Voy a decirlo de esta manera. Hay gente que no ha terminado su proceso de separación y ya está enganchado en otra relación. De alguna manera eso en términos, para mí no es ni bueno ni malo. Para mí es solamente un dato que muestra desorden, es decir, no se ha cerrado una relación anterior y ya se está montado en otra relación. En ese sentido, la nueva relación tiene dificultades de consolidación, tiene dificultades de prosperidad y tiene consecuencias. Es decir, de alguna manera uno escucha personas que dicen después de su separación, en términos de conseguir pareja, me estoy dando el tiempo para que pueda aprender de la experiencia que pasó, para que pueda sanar la experiencia que pasó, pero para que pueda reacomodar las tareas por hacer. Hay una tarea por hacer en términos emocionales respecto de la pareja que ahora será expareja, pero hay una tarea que reaprender y reacomodar respecto de la tarea que hay que hacer con los hijos cuando los hay en una relación que ha terminado. Entonces, no sé si eso ayuda un poco a decir que los amores interrumpidos, que los enojos inseguros tienen consecuencias en la adultez. Y me atrevería a decir que hay veces que, por ejemplo, cuando una relación se termina, hay personas que se vuelven autosuficientes en esa perspectiva que mostraba Guillermo para decir el impacto fue tan duro que no quiero que me vuelvan a hacer daño, y la persona usualmente se niega el permiso de establecer otra relación. Eso como decisión es absolutamente respetable, pero muchas veces esa posición que se asume ante la vida está cargada de enojos o de profundos miedos a causa de un daño causado por la relación anterior, que no necesariamente implica que la vida no pueda ser redireccionada, que no necesariamente implica que la persona se dé otra posibilidad de construir otra relación. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, por mis hijos yo no volví a tener una relación. Eso para mí siempre es totalmente respetable. Pero hay una cosa que en términos de orden es importante. Usted antes de ser mamá es mujer y usted antes de ser papá es hombre. Y en ese sentido hay toda una posibilidad de darse permiso de seguir adelante con la vida.
como lo decíamos en términos de pareja, sin ti también me iría bien en la vida. Ricardo, un poquito como para cerrar, digamos, esta parte del amor interrumpido que nos da, tiene esas consecuencias emocionales, esas consecuencias en la forma de relacionarnos hacia adelante, con la pareja e incluso con otras cosas, ¿no? Con el dinero, con el trabajo, con la salud, porque esos dolores y esas rabias que quedan ahí marcadas, esas inseguridades, pues van a conducir muchas veces a enfermedades o muchas veces a problemas de prosperidad o digamos que a una u otra parte del aspecto de la vida que no puede, no fluye. La forma de resolver el amor interrumpido es volver a ver a mamá. Y la forma de resolver mi problema con mi pareja es volver a ver a mamá y tomarla tal como es. Y bajarnos del dolor y del miedo y de la rabia con mamá. Entonces, como que esto es lo que nos enseña la mirada sistémica y es cuando a mí me está ocurriendo algo hoy, a lo cual yo no le encuentro sentido. Por ejemplo, mi relación actual con pareja, mi relación actual con mi hijo, yo lo que le pido a la persona es mire hacia atrás, mire a mamá y a papá, y mire a los abuelos, y mire la historia de mamá, y mire la historia de papá, y mire a los abuelos y sus historias. Y de pronto encuentra que por allá hay algo parecido. Como dice Ricardo, como quién está pasando esto aquí, hoy. Entonces, la solución es porque yo efectivamente me puedo sentir excluido de mamá en la separación, en el amor interrumpido, pero esto es de lado y lado. Yo me siento separado de mamá, estoy excluido, pero a su vez yo excluyo a mamá. Y ahí, ahí es donde yo no puedo hacer nada hoy por eso, esa historia que pasó. Digamos que mamá murió. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Lo único que tengo que hacer es tomar a mamá como la que me dio la vida. Es decir, yo estoy aquí por ella. Y ahí encuentra uno esa posibilidad de tranquilizarse en la vida y de poder ahora tener relaciones tranquilas con quienes me rodean. Relación tranquila con mis hermanos, con papá, relaciones tranquilas con mi pareja o relaciones tranquilas con mis hijos o relaciones tranquilas en el trabajo. Si uno logra ver a mamá, es la manera de resolver eso y de estar tranquilo para ahora darse permiso de recibir, porque es que el asunto del apego ambivalente, que gracias por el aporte, ese apego de no necesito mamá, es que yo me niego a recibir. Tiene un problema, o sea, aparte de la pertenencia, pero pasa al equilibrio, porque el equilibrio es entre dar y recibir, y en un momento ese tipo de desapego, o apego ambivalente, desapego, es yo no necesito, yo no recibo de otros, no necesito, y entonces podemos pasar por soberbios, pero en la soberbia, en el fondo ahí es un profundo dolor y un negarse a recibir. Bien. Aquí hay una pregunta, Ricardo, que me parece que podemos abordar. A ver cómo la ves tú. Dice, a muy buena edad mi hijo se casó, se marchó a formar su hogar.
Siento que lo acepté, pero nunca pensé que me abandonara totalmente, al punto de que nunca volvió a visitarme, a saludar. Luego de 11 años, con la nuera no hay buena relación. ¿Cómo se supera esto? Siento maltrato, abandono y exclusión. Muy bien. A ver, ahí es donde uno se debe hacer la pregunta de que esa experiencia para esa mamá en concreto es tan dura como la de quién. De alguna forma el tema que está al fondo me sonó ahí mismo a lo que hacemos los papás es equipar a los hijos para que se larguen amorosamente de la casa, pero asegurándonos que se larguen. Es decir, orden es posibilitar hacer un esfuerzo común desde la conyugalidad y la paternidad para equiparlos, para darles las herramientas, para entrenarlos, pero con un objetivo, que algún día se larguen de la casa, pero amorosamente. Dicho de otra forma es, muchas personas que no se van amorosamente de la casa no son prósperas, pero la mamá que relata que su hijo se fue, pareciera estar contando es como que para ella el dolor es un dolor que ha permanecido en el tiempo, porque su sensación de abandono del hijo es una sensación que tiene que ver que seguramente con un dolor que está puro atrás allá en la relación de ella con su propia mamá. Cuando un hombre y una mujer se hacen pareja, de alguna manera hay un requerimiento y el requerimiento es haberse ido de la casa. Pero irse de la casa tiene una connotación física en términos de irse, de hacer rancho aparte, pero tiene una connotación emocional que es muy importante y es que uno tiene la capacidad de diferenciar el amor. Y entonces quisiera decirlo de esta forma. Cuando yo me voy de la casa y yo establezco una relación de pareja, necesito ser capaz de un amor adulto y el amor adulto es el que es diferenciador. ¿Diferenciador de qué? Del amor a mi pareja como distinto al amor de mi mamá y su entorno, al amor de los míos, al amor de mi familia de origen. Esos amores son diferenciadores y cuando eso no se logra, el déficit se siente. Entonces, en esa pregunta, yo lo que estoy sintiendo es como que efectivamente el hijo por lealtad está repitiendo un dolor que seguramente en el referente de pareja de sus papás produjo también una ruptura que no logró sanarse. Entonces, el adulto tiene que darse permiso de tratar de conectar emocionalmente. Y por eso no me extraña que ella diga que la relación después de 11 años con la nuera ha sido difícil. Es que la relación más que difícil con la nuera es porque la relación con el hijo es una relación difícil, pero esa atrás tiene una historia y habría que mirar esa historia, entre otras cosas, porque a veces cuando los adultos sanamos nuestra propia historia, cuando los adultos ponemos en orden a papá y a mamá, cuando los adultos los miramos uno al lado del otro y nos quedamos con los papás que nos dieron la vida y soltamos todo lo que nos dolió, eso inmediatamente en términos de sistema es el mejor servicio que se le puede hacer a un hijo que incluso ya es adulto y que incluso tiene ahora una vida de pareja y tiene una vida diferenciada en su relación con su pareja y su mamá. Pero allí yo diría que hay un perfecto ejemplo de amor interrumpido que está atrás. Y de alguna manera, para decirlo en sencillo, más que mirar en lo que está pasando entre la mamá y el hijo, hay que mirar qué hay atrás en la historia de la mamá respecto de sus propios papás. Y a eso es a lo que Guillermo creo que estaba diciendo cuando haya una necesidad de sanar
de cerrar un duelo, de cerrar una historia, el gran secreto es mirar hacia atrás, mirar al origen para quedarse con lo fundamental. Sí, señor. Sí, esa es como la idea, ¿no? Eh, ahí seguramente hay una repetición de historias. Y desafortunadamente es una historia, es una repetición que todavía mantiene el desequilibrio y el desapego, y la no pertenencia. Eso va a tener también sus consecuencias hacia adelante, pero la manera, no podemos mirar hacia adelante para resolver eso, tenemos es que mirar hacia atrás y sanar nuestra propia historia con papá y con mamá, entender a mamá en sus dolores, en sus rabias, a papá en su dolor y en su rabia, en su soledad, incluso en el maltrato, si es que lo hubo, no sé, estoy aquí hablando desde las experiencias no específicas con Lilia, y también mirar a los abuelos, y tal vez cuando uno mira eso y dice, ahora yo entiendo que su dolor, su tristeza es mi dolor y mi tristeza, pero yo con amor y respeto dejo con ustedes su dolor y su tristeza. Y yo me hago cargo ahora de mí, que es como lo que dice Ricardo, el amor adulto, el amor que creció, y ya no somos, cuando uno se queda como en la rabia y uno se queda en el dolor, uno se queda como niño, se hace pequeño y se queda ya como niño. Y entonces, ¿cómo crecemos? Voy a decir esto que oí hoy, Ricardo, pero muy interesante, de alguien que dice que para los animales, por ejemplo, y la imagen que estaba poniendo era una gacela en una sabana africana, se ve amenazada por un león. Y entonces la gacela sale corriendo y corre y se pega pues el susto terrible por la vida que puede perder a manos del león, pero finalmente se salva y quedó viva, ¿sí? Y él dice, y esa gacela después ya pasó el susto y se acabó. Ella sigue viviendo y ella ya no se acuerda después del susto. Es decir, que el evento genera una sensación, una emoción, se salvó y ya, pasó. Pero los humanos somos inteligentes. Y la inteligencia es recordar siempre ese susto. Dice, somos inteligentes y entonces, como somos inteligentes, ahora cada vez que yo tengo alguna situación, así sea pequeña, con mi pareja o algo, lo que me recuerda es ese susto que tuve cuando era chiquito, ¿sí? Y entonces, o eso que pasó hace 20 años o 40 años, la inteligencia es eso, recordar y sufrir con eso otra vez. Me pareció muy interesante la cosa de cómo la inteligencia del ser humano le hace que sufra, a diferencia de la gacela, que tuvo un susto, pero ya después ya no sufre, porque quedó viva, y es la que a nosotros se nos olvida, que estamos vivos. Interesante, Mira, ¿no? y en ese sentido me haces pensar que la memoria del dolor es larga y la memoria de la felicidad es corta. Muy Y bien. eso sí que se ve en una relación de pareja. Sí, pero yo lo que no había entendido era que eso es por la inteligencia del ser humano. Sí, ok. Ok, de acuerdo. Miren, es que estoy viendo una pregunta que dice el desprecio de una madre hacia uno de los hijos. Okay. El desprecio de la madre hacia uno de los hijos y la preferencia notoria hacia el otro hace parte también del amor interrumpido. Simple y llanamente, sí. Así de simple. Es decir, la sensación
que a un niño le queda respecto de esos comportamientos de mamá, a veces conscientes o a veces inconscientemente, a veces más intencional o menos intencionalmente, se transfieren y el niño los experimenta como amor interrumpido. Otra persona preguntaba, al finalizar la sesión anterior, ustedes trataron la pérdida de un hijo. Situación que me pasó hace 25 años y lloré como si fuera hoy y sentí que no he sanado saludablemente esta pérdida. ¿Es posible volver a retomar el tema ya que fue muy poco el espacio para la sanación? Y yo diría que no. Dale permiso y dale espacio al proceso de ver y al proceso de incluir. Y en ese sentido, cierra la historia. Y si te consuela, ciérrala y nunca más la vuelvas a mencionar. A ver, voy a subir un poquito el cursor y dice, los apegos tienen que ver con el homosexualismo y se manifiestan después de estar casado y tener 5 hijos. Los apegos y los desapegos, a veces hay que mirarlos en este sentido. Un apego no es ni bueno ni malo, depende de la intensidad, pero también depende de si el apego clasifica dentro del ámbito de ser un apego sano, de ser un apego ambivalente o de ser un apego inseguro. Y uno podría decir que eso genera homosexualismo. Mi respuesta es no necesariamente, no necesariamente. Hay dinámicas de la homosexualidad que tienen que ver o que se podrían conectar con el apego, puede que sí, pero uno no podría decir que es que el apego genera una dinámica de homosexualidad. Creo que un día mencionamos cómo hay dinámicas que se asocian más, por ejemplo, a maltratos, a violencias, a exclusiones, a intenciones respecto de los hijos. Entonces, los apegos tienen consecuencias y se transfieren a la vida, sí, pero no para decir categóricamente que tienen que ver con homosexualismo. No sé si quieres comentar algo más, Guillermo. No, sobre eso no me parece que sí está, es decir, puede que sí, pero no es como lo marcado, ¿no? Ajá. No es como lo marcado, es decir, el apego como lo interpretado de pronto, no sé si la pregunta va hacia una identificación con el padre o esto que es una de las visiones desde otras escuelas de la psicología, como que hay identificación marcada con la madre o con el padre, y que eso, digamos, contribuye a esa forma de relacionar de elección de pareja que es la homosexual, ¿no? Pero yo no me parece que sea muy explicada, que sirva como una buena explicación, no parece. A ver, puede que sí, pero además aquí yo vuelvo e insisto, no hay fórmulas, no hay recetas. Todo depende de la situación concreta de cada persona y de su historia. Y las historias son tan disímiles, por eso no es tan fácil, digamos, no hay una fórmula para resolver ni para entender todos los fenómenos. Seríamos muy creídos en pensar que esta visión y que cualquier frase que nosotros podamos intentar pueda explicar todo lo complejo de las experiencias de los seres humanos. Esa es la cosa. Sí, hay otras situaciones en que hay pérdidas. Y hemos hablado de pérdidas de pareja. No sé si quieras hablar, Ricardo, de las pérdidas con el dinero, trabajo, salud. Sí, mira, es que más que hablar, quisiera es que me acordé de un ejercicio. Okay. Y un ejercicio que de pronto puede resultar útil. Y es, como todos ya tenemos el contexto, y es que estoy leyendo que aquí alguien dice, el tiempo es un gran sabio que nos ayuda a sanar heridas. Y yo digo, sí, perfecto. Pero cuando se trata de una pérdida, el tiempo no basta.
cuando se trata de un duelo, el duelo tiene unas etapas que hay que aprender a vivirlas, que hay que aprender a enfrentarlas, que hay que aprender a asumirlas. Pero en ese sentido, he aprendido también que a veces entrar al interior de cada quien y hacer cierres ayuda. Voy a decir en qué consiste como el ejercicio. Y también podríamos usar el chat para eso. Y es que, por ejemplo, a veces uno tiene que decir, yo perdí una plata y fue terrible, pero ya pasó. Entonces mi invitación es a que las personas que lo deseen hagan la formulita, nombren una situación y digan, pero ya pasó. Y lo escribimos en el chat o la persona si abre el micrófono, no sé cómo nos resulta más productivo. Yo perdí una relación de pareja y ya pasó. Ok. Yo perdí una plata y ya pasó. Yo perdí un trabajo y ya pasó. Yo perdí a mi esposo, pero ya pasó. Yo perdí mucha plata, pero ya pasó. Yo perdí 2 parejas, pero ya pasó. Henry. Yo perdí a mi padre y ya pasó. Yo perdí mi padre, ya pasó. Yo perdí mucho dinero y ya pasó. Mi relación familiar no empezó como yo quería, pero ya pasó. Yo estuve muy enfermo, pero ya pasó. Algún día tuve cabellera, pero ya pasó. Yo estuve a punto de morir, pero ya pasó. Muy bien. Yo tuve una enfermedad, pero ya pasó. Yo perdí a mi hijo de 17 años, pero ya pasó. Yo, Sandra Bravo, no tuve a mi padre, pero ya pasó. Gracias. Yo tuve problemas en la pareja, pero ya pasó. Yo perdí a mi hermana de 15 años, pero ya pasó. Yo he estado enferma, pero ya pasó. Yo perdí a mi papá en forma muy inadecuada, pero ya pasó. Yo estuve enferma, pero ya pasó. Estuve semiparalizada, pero ya pasó. Muy bien, y ahora les invito a que nos demos permiso de aterrizar mucho más eso a la propia historia. Por ejemplo, yo tuve muchos miedos en un momento determinado de mi vida, pero ya pasó. Yo creía que no merecía, pero ya pasó. Yo perdí la memoria, pero ya. Yo tuve muchas dificultades en el trabajo, pero ya pasó.
Yo creía que nunca iba a ser capaz de vivir sin alguien por el que creía que me iba a morir. Y lo logré y hoy no lo puedo creer. Sí soy capaz de vivir sin eso que creía. Y di, pero ya pasó. Pero ya pasó. He tenido episodios de tristeza, pero ya pasaron. Yo tuve mucho dolor, pero ya pasó. Yo no creía en mí, pero ya pasó. Yo he tenido dificultades financieras, pero ya pasó. Yo creí en alguien, pero ya pasó. Yo he tenido dificultades financieras, pero ya pasó. Yo perdí la memoria por un tiempo, pero ya pasó. He pasado por momentos de dificultad económica y financieras, pero ya pasó. He tenido muchos desengaños, pero ya pasaron. He vivido situaciones de violencia, pero ya pasó. He tenido dificultades en mi trabajo, pero ya pasó. Muy bien, estamos perdiendo la pista. Está demasiado elevado el tema. Tiene que ser muy aterrizadito. Ricardo, déjame a ver si yo puedo orientar otro ejercicio que va en esa misma línea que hiciste. Por favor, Fernando, apagas tu micrófono. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a recordar alguna situación o alguna persona que nos ha costado dejar ir. Entonces puede ser un familiar que murió, se fue, una pareja que se acabó, una esperanza que perdimos, una riqueza que se perdió, un hijo que se perdió, y que de alguna manera lo podamos ver. Imaginémonos que está ahí enfrente. Y nos ha costado dejarlo ir. Y lo miramos y le decimos, ahora te libero de mí. Ahora te libero de mí. Ahora te libero de mí. Y luego levantamos los ojos por encima de esta pérdida y miramos allá atrás, muy atrás, a papá y a mamá, los que nos dieron la vida. Y los miro y les digo, los veo y los tomo tal como son. Los veo y los tomo tal como son. Y ahora me voy a dar permiso de hacer algo bonito con mi vida, por esa vida que ustedes me dieron. Y ya.
Listo. Muchas gracias. Y quisiera agregar en esa línea que lo que ya pasó solo tiene efecto si pasa, si uno libera y se libera. A mí en lo particular me llama mucho la atención como la posibilidad de cerrar temas, de no volverlos a mencionar, porque de alguna forma el cerebro se empieza a acostumbrar que hay cosas de las que uno se libera, hay cosas que uno suelta y hay que dejarlas que partan, soltar. Y de alguna forma, según lo que estábamos diciendo hoy, eso también es una forma de desapego que a veces produce efectos muy positivos para que la vida fluya de una manera más amable, más amorosa, mejor conectada. Muy bien, Guillo. Chévere eso. Muy bien. Creo que podemos dejar ahí eso y que nos permitamos guardar silencio sobre este último ejercicio para que sintamos cuál es la fuerza de ese ahora te libero de mí y de ese volver a ver la fuente de la vida y de la prosperidad. Y tal vez con el silencio, que es como dice Ricardo, ya pasó, tal vez con el silencio podamos encontrar tranquilidad a aquellas cosas que todavía nos dolían, pero que ya pasó. Yo dejaría la temática por hoy ahí, ¿cierto, Ricardo? Sí, me parece. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos. El lunes es festivo, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? Sí, pero nos vemos. No, este lunes.